Así que te doy la bienvenida en esta noche. Y en esta noche tenemos un tema en el cual sé que vamos a aprender mucho. Y vamos a hablar acerca de la sabiduría espiritual. Y es que en nuestro día a día, en nuestro amanecer, en nuestras conversaciones, la palabra sabiduría la escuchas y a veces la utilizas con frecuencia. Pero ¿te has detenido a pensar la verdadera fuente de la sabiduría? ¿Cuál es la verdadera fuente? ¿De dónde realmente se obtiene la sabiduría? Y en la palabra de Dios, en el libro de Santiago, nos muestra que hay dos tipos de sabiduría. Una que proviene de Dios, de lo alto, y otra que es meramente terrenal. Y en esta noche vamos a descubrir y vamos a discernir entre ambas y vamos a profundizar en la sabiduría divina, que es la que transforma vidas. Es la que guía nuestras decisiones y nos acerca cada vez más a Dios. Así que te invito a experimentar esta verdadera sabiduría que solo el Señor nos puede dar. ¿Qué es la sabiduría espiritual? Porque para comprender primero este concepto tenemos que primero buscar el significado general de la palabra sabiduría. Y eso nos remite a de dónde viene esta palabra, y eso viene del latín sapere, que es como saborear, discernir, como entender. Y esto nos invita a reflexionar cómo la sabiduría nos permite experimentar la vida con profundidad, con una comprensión de las cosas y con un propósito. Y nosotros como hijos de Dios, la sabiduría espiritual nos guía hacia un conocimiento íntimo de Él. Nos invita a tener un contacto directo con su presencia, porque Dios es la fuente de toda sabiduría. La palabra nos enseña que el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Y Salomón, que es un referente bíblico en lo que se habla de este tema, la sabiduría, afirma en Proverbios que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y este temor no se refiere a un miedo como algo que te aterroriza, te paraliza, sino a una profunda reverencia, respeto, reconocimiento de su soberanía. Temer a Dios significa apartarse del mal, caminar en santidad, tenerlo presente en cada aspecto de nuestra vida. Es el fundamento, el punto de partida para alcanzar la verdadera sabiduría. En el libro de Eclesiastés, Salomón concluye, después de reflexionar sobre toda su vida, él concluye diciendo: en fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Y aquí en este versículo nos subraya que la plenitud humana no se encuentra en las riquezas o en los logros personales o en los bienes materiales. La verdadera plenitud radica en rendir nuestra vida a Dios con obediencia y con devoción. Pero ¿qué pasa? Nosotros debemos conocer a Dios para temerle. La sabiduría divina no puede existir sin una relación personal con Dios. Tú no puedes temer ni reverenciar a quien no conoces profundamente. Por eso es tan esencial desarrollar una relación íntima con Dios basada en una experiencia directa, en lo que tú vivas, no los testimonios de otros ni las vivencias de otros. Es esa relación entre tú y tu Padre Celestial. Y esto nos implica que debemos buscarlo activamente a través de su palabra, a través de la oración y a través de ese deseo sincero de agradecerle, de agradarle. Tenemos que aprender a vivir la sabiduría espiritual. La sabiduría de Dios se adquiere y se cultiva cuando decidimos en nuestro corazón buscarle, cuando decidimos nosotros conocerle, cuando decidimos nosotros obedecerle, porque eso es un compromiso diario. El anhelar su presencia, el permitir que Él te guíe cada área de tu vida, desde los momentos más sencillos hasta las decisiones más importantes, más trascendentales en tu vida.
Así que recuerda que la sabiduría espiritual no es un evento único, algo que haces una vez y ya, sino es como un camino que nosotros debemos recorrer todos los días, constantemente hasta el final de nuestros días. Porque esta sabiduría de Dios tiene un fundamento y dice la palabra de Dios una bienaventuranza. Porque la sabiduría de Dios no te limita al tiempo. La sabiduría de Dios existe antes del mundo, antes de la creación del mundo, en medio del caos inicial, cuando la tierra estaba desordenada, cuando la tierra estaba vacía. Dios utilizó su sabiduría para establecer el orden en la creación. Así que la sabiduría es un atributo divino que guía y estructura todo lo que Dios hace. Si vas a leer el libro de Proverbios, si vas al capítulo 8, te habla de la sabiduría y te la presenta como una persona. Destaca ese papel fundamental en la obra creadora de Dios. Y ahí no solo nos muestra la grandeza de la sabiduría, sino que nos recuerda cuánto la necesitamos para ordenar nuestra propia vida. Porque si Dios la utilizó para dar forma al universo, ¿cuánto más nosotros debemos buscarla para nuestras decisiones diarias? Ay, si nosotros a veces paráramos un segundo y le pidiéramos a Dios que nos dé más sabiduría. La palabra dice que solo lo podemos pedir, que Él no la da. ¿Cuántos errores no te hubieras evitado si hubieras pedido a Dios por sabiduría antes de tomar ciertas decisiones en tu vida? La misma palabra nos lleva a que Cristo es la fuente de la verdadera sabiduría, porque la sabiduría no es solo un atributo de Dios, sino también es un don que Él desea darnos. Si nosotros vamos a 1 Corintios, en el versículo 1:30 dice que se nos enseña que Cristo es la fuente de la misma sabiduría divina. Porque en Cristo es como se revela el plan de salvación y la guía para nosotros vivir una vida plena. O sea que poner a Cristo en nuestras decisiones no solo nos va a ayudar a vivir sabiamente, sino que nos va a traer paz, nos va a traer un propósito, nos va a traer una dirección divina. Pero la sabiduría no es solo algo que nosotros recibimos. La palabra de Dios nos incita a que debemos atesorarla, que debemos aplicarla en nuestro día a día. Dice la misma palabra de Dios que aquellos que viven conforme a la sabiduría divina son considerados bienaventurados. Y tú de pronto ya has escuchado esta palabra, pero ¿qué significa ser bienaventurado? Significa alguien a quien le ha ido bien, alguien que ha recibido el bien. En el contexto bíblico, esta bienaventuranza no se limita a una felicidad terrenal, sino que se refiere a una bendición profunda que proviene de Dios, en una vida transformada por su gracia, llena de gozo, de paz y de propósito. Porque al recibir la sabiduría de Dios y ponerla en práctica, nosotros experimentamos el bien que solo Dios nos ofrece. Esto nos incluye la felicidad, la plenitud, no como que ya tienes esa sabiduría y nunca más vas a tener problemas, no, sino como un fruto de una relación íntima con Él y una vida en obediencia a su voluntad. Así que te invito en esta noche a que busques la sabiduría, a que la retengas y a que vivas en la sabiduría. Si eres una persona que de pronto eres nueva en la fe, yo te invito a abrir tu corazón a Jesucristo, a pedirle que Él sea el que entre en tu vida, que Él te va a dar esa sabiduría que necesitas para agradarle cada día más y experimentar su amor, su paz. Porque la felicidad y la paz son consecuencias naturales de una vida vivida sabiamente en comunión con Dios.
Así que recuerden buscar la sabiduría y mantenerla contigo, vivirla todos los días. Sé que hay días en los cuales tú dices, ay, no sé qué hacer, no sé qué decisión tomar, no sé qué camino coger. Todos los días nosotros tomamos decisiones. Hace unos meses hablamos de cómo desde que abrimos los ojos nosotros estamos tomando decisiones. Y depende en dónde vas a encontrar esa verdadera sabiduría, porque hoy vivimos en un mundo que está lleno de conocimiento, estamos saturados de conocimiento, tenemos un exceso de conocimiento. ¿Por qué? Porque el mundo nos bombardea con información a toda hora, en todo momento. En todo momento estás recibiendo información en las redes sociales, en el internet, en la televisión. Entonces estamos absorbiendo información, y no todo lo que escuchamos nos conviene, no todo es bueno, no todo nos edifica. O de pronto te ha pasado que de pronto tú lees sobre algún tema y te apasiona, y luego descubres otro y sientes lo mismo, y parece que el tiempo y como que la vida no son suficientes para aprender todo lo que quieres, para explorar todo lo que quieres. Y de pronto estas búsquedas de estos hobbies o estos nuevos intereses que llegan a tu vida te puede desgastar. No quiero que malinterpretes, no quiero decir que no aprendas o que dejes de explorar, pero sí quiero señalarte un camino mejor, que anheles por encima de todo conocer a Cristo. Este debe ser nuestro primer y nuestro mayor objetivo, porque la sabiduría se encuentra en Cristo. En Efesios 1, en el versículo 8, Pablo nos recuerda que Dios, en su abundante gracia, nos ha revelado el misterio de su voluntad, que prácticamente consiste en reunir todas las cosas en Cristo, porque en Él es donde encontramos la plenitud de la sabiduría y la inteligencia. Así que de manera que en 1 Corintios nos dice que Cristo Jesús ha sido hecho para nosotros sabiduría, justificación, santificación y redención. Esto significa que toda la sabiduría necesaria para vivir una vida plena y agradable a Dios se encuentra en Cristo. Cristo es la fuente de la verdadera sabiduría. Y si estás escuchando este tema esta noche, si estás escuchando estas palabras, es porque has creído en Cristo. Le has entregado tu vida y es momento de que continúes buscándolo. Porque ese es un paso fundamental hacia la sabiduría. Es a través de la fe en Cristo que nosotros tenemos acceso a la sabiduría y a la inteligencia que proviene de Dios. Porque Él es el que nos equipa con lo necesario para enfrentar los desafíos de este mundo. Tanta situación que nos sucede, Él es el que nos equipa para vivir siempre guiados por su Espíritu. Porque nosotros tenemos un camino en el cual tenemos que ir creciendo. Porque la búsqueda de la sabiduría no termina en el momento que ya tú conociste a Cristo. Al contrario, es un proceso continuo de crecimiento espiritual. Por eso es que nosotros debemos seguir buscando a Dios con diligencia, confiando en su promesa de que Él nos va a dar la sabiduría necesaria para vivir de una manera que le honre. Así que reconocer nuestra necesidad constante de la guía de Dios y depender de su gracia es fundamental. Porque sí, el haber conocido a Cristo es la mayor revelación que podemos experimentar, y desde ese punto es cuando comienza nuestro camino hacia una vida llena de sabiduría, iluminados por el Espíritu Santo, que lo recibimos cuando recibimos a Jesús en nuestro corazón. Así que sigue buscando a Cristo, porque en Él están todas las cosas que necesitas para vivir con propósito, con paz y con plenitud.
Definitivamente cuando tú comienzas a vivir en esa sabiduría divina vas a ver los frutos, vas a ver los resultados. Porque la verdadera sabiduría no puede separarse de aquel que la da, de aquel que la otorga, que es Jesucristo. Así que nuestras acciones deben ser un reflejo de su vida en nosotros. Si lo que hacemos no brota de una vida en Cristo, aunque pueda parecer bueno desde una perspectiva humana, no es verdaderamente sabio a los ojos de Dios. Ya has aprendido que el temor a Dios es el principio de la sabiduría y el propósito supremo del ser humano. Así que ese temor reverencial hacia Dios debe manifestarse en cada aspecto de nuestra vida diaria. Debes considerar esto. Mantén el temor a Dios como el principio de tu sabiduría, como el propósito máximo que tú puedas tener. Y hay unas claves que tú puedes tener para vivir esa vida en la cual refleja sabiduría. Y lo primero es mantener una vida continua de oración, una vida de continua búsqueda de Dios. Dice la palabra, vive en pureza. La sabiduría nos aleja del pecado y nos lleva a una vida santa. Cultiva un carácter humilde y sencillo, porque la humildad es inseparable de la sabiduría, dicen Proverbios. Camina en obediencia. Sé fiel a los principios de Dios en cada área de tu vida, en cada relación que tú tengas. Vas a recibir esos frutos de esa vida sabia. Porque cuando decidimos vivir en sabiduría, los resultados son evidentes, los resultados son transformadores. Ve al libro de Proverbios y vas a encontrarlo. Una vida eterna y esperanza, dice la palabra. Mira tu mano derecha, dice. En Proverbios 3:16 dice, largura de días está en su mano derecha. Esto no se refiere solo a la vida física, sino a la promesa de la vida eterna en Cristo. La sabiduría nos conecta con la fuente de vida, Dios mismo, y nos asegura una existencia que trasciende la muerte. Incluso frente a circunstancias difíciles que puedan llegar a tu vida. Enfermedades, pérdida de seres queridos, situaciones realmente complicadas que pueden llegar a tu vida, pero quienes viven en Cristo son los que experimentan esa paz que sobrepasa todo entendimiento, porque saben que su esperanza está en una vida eterna con Él. Dice la palabra, ahora mira tu mano izquierda, y en ese mismo versículo continúa más adelantico, en su izquierda riquezas y honra. Vivir una vida sabia bajo la mirada de Cristo trae prosperidad espiritual, honra y buen nombre. Y vuelvo y enfatizo, eso no significa la ausencia de dificultades. Eso no significa que vas a vivir una vida donde no vas a tener ninguna dificultad, no. Sino la certeza de que pase lo que pase, nuestra victoria está asegurada en Dios. Que la verdadera riqueza no está limitada a bienes materiales. Incluye la prosperidad del alma, relaciones saludables y la satisfacción de vivir conforme a los propósitos de Dios. Vivir con sabiduría significa vivir bajo la guía de Dios, reflejando a Cristo en cada aspecto de nuestra vida. Es una vida marcada por la esperanza, por el propósito, por la bendición. Así que recuerda que los frutos de la sabiduría no solo impactan nuestro presente, sino que nos conectan con la eternidad. Yo te invito a que comiences a caminar en sabiduría y vas a ver a través de ella cómo experimentar esa plenitud de las promesas de Dios en tu vida. Y tú dirás, bueno, pero ¿cómo aplico
la sabiduría divina en mi vida diaria, en lo cotidiano. Y la sabiduría de Dios no solo es para decisiones grandes o para momentos críticos, no. La intención de la sabiduría de Dios es que la incorporemos en cada detalle de nuestra vida cotidiana, desde nuestras relaciones, nuestras palabras, cómo administramos nuestro tiempo, cómo administramos nuestros recursos, cómo administramos nuestras emociones. En el libro de Santiago nos recuerda que la sabiduría de lo alto es pura, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin intercidumbre ni hipocresía. Santiago 3:17. Esta sabiduría tiene un impacto práctico y algo tangible en nuestras acciones diarias, porque nos lleva a vivir de una manera que se refleje el carácter de Cristo en todo lo que hacemos, en todo. Te voy a dar un ejemplo de cómo ver esta sabiduría aplicada en tu día a día. Primero en tus palabras. Cómo tú hablas, cómo tú te expresas. Las palabras, dice el Proverbios 15:1, las palabras tienen el poder para edificar o para destruir. Dice, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Aplica la sabiduría y vas a darte cuenta cómo comienzas a ser intencional con tus palabras. Cómo tú comienzas a elegir hablar con amor, con amabilidad, con verdad, con respeto, incluso en los momentos difíciles. Incluso cuando realmente están las cosas calientes, cuando llegan esas situaciones a nuestras vidas, antes de hablar, pregúntate, ¿esto que voy a decir va a edificar a la persona que me está escuchando? ¿Si estoy hablando realmente como un hijo de Dios? ¿Si hay sabiduría en lo que estoy diciendo? Otra forma de que tú vas a aplicar esa sabiduría en tu día a día es en las relaciones que tú llevas. Porque la sabiduría divina nos va a llevar a tratar a los demás con compasión, con paciencia, con respeto. Romanos 12:18 nos exhorta y dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Y ojo, esto puede implicar perdonar rápidamente, escuchar con empatía o buscar la reconciliación en los conflictos con las personas. Aplicar sabiduría en nuestras relaciones es un reflejo del amor incondicional de Dios. La sabiduría te va a apoyar y a servir en la administración de tu tiempo, en la administración de tus recursos, de lo que Dios te da. Porque la sabiduría nos va a ayudar a priorizar lo que realmente importa. En Eclesiastés 3, en el versículo 1, nos recuerda y nos dice que todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Así que organizar nuestro tiempo para buscar a Dios, organizar tu tiempo para escuchar esta palabra, servir a los demás, trabajar con diligencia, son formas prácticas de vivir sabiamente. Y esa sabiduría nos guía a usar nuestros recursos con generosidad y con responsabilidad. Esta sabiduría te va a ayudar a manejar tus emociones, a tomar mejores decisiones. Proverbios 16:32 nos dice, mejor es el que tarda en airarse que el que es fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Vivir con sabiduría implica aprender a manejar nuestras emociones, cómo reaccionamos ante las personas. Vivir con sabiduría implica reaccionar con calma, tomar decisiones con prudencia, buscando siempre la dirección de Dios
a través de su oración, a través de su palabra. Te preguntarás qué sucede cuando tú aplicas la sabiduría en tu día a día. Nuestras acciones van a comenzar a reflejar el carácter de Cristo. Todo lo que haga, todo lo que vayas diciendo, va a reflejar el carácter de Cristo. Y eso te permite vivir con un propósito, influir positivamente en todas las personas que te rodean. Te va a llevar a experimentar la paz y la dirección que vienen de obedecer a Dios. Jesús mismo vivió sabiamente en lo cotidiano. A lo largo de los evangelios vemos cómo Él usó cada situación para enseñar, para servir y para amar, demostrando que la verdadera sabiduría se vive día a día en lo ordinario. Vivir con sabiduría en lo cotidiano no es complicado. Se trata de invitar a Dios a cada área de tu vida, sea pequeña o grande. Pídele a Dios que te guíe en tus palabras. Pídele a Dios que te guíe en tus relaciones, en el tiempo, en tus emociones. Ve a la palabra de Dios y como dice Proverbios 3, en el versículo 5 dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Te invito a que a partir de hoy comiences a aplicar la sabiduría divina en cada detalle de tu vida y que tus acciones reflejen a Cristo en lo ordinario y en lo extraordinario. Padre, te doy gracias por esta palabra. Te pido, Señor, que nos llenes cada vez más con tu sabiduría. Te pido que nos des esa sed por buscarte cada vez más en tu palabra, por llenarnos más de ti, por conocer tu carácter. Te doy gracias por cada una de las personas que se encuentran aquí reunidas escuchando tu palabra, Señor. Yo los bendigo sus familias, bendigo sus hogares. Que reines tú en cada uno de ellos, Espíritu Santo de Dios. Lleva esa paz y ese amor y ese gozo que solo tú nos puedes dar en medio de cualquier circunstancia. Yo declaro tu palabra sobre nuestras vidas. En paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Para cerrar, recuerda lo que el salmista decía en el Salmo 37, en el versículo 4. Deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Que tengan una excelente noche. Que Dios los bendiga.